Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de la literatura clásica y las aventuras épicas, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Hoy comenzamos una travesía literaria a través de una de las obras más grandiosas del Renacimiento, Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Esta historia de caballeros, amores imposibles, hechizos mágicos y batallas épicas nos llevará a un mundo lleno de emoción, valentía y misticismo. A lo largo de 15 capítulos, desentrañaremos las aventuras del valiente caballero Orlando, quien, enloquecido por su amor por la bella Angélica, se ve arrastrado a una serie de peripecias. Pero Orlando Furioso no es solo la historia de un caballero, sino también de la lucha entre el amor y el honor, el destino y el libre albedrío. Acompáñanos en esta increíble travesía. Capítulo 1. Introducción al mundo de Orlando Furioso. Comenzamos nuestra travesía a través de Orlando Furioso en un mundo donde la guerra y el honor se entrelazan con las pasiones más profundas del alma humana. En este universo, los caballeros son figuras de gran renombre y valentía, que luchan no solo por el honor de su rey, sino también por amores que a menudo los arrastran hacia el desespero. La historia que nos ocupa tiene sus raíces en un conflicto eterno entre cristianos y sarracenos, pero es mucho más que una simple crónica de batallas. Es una obra que explora los límites del amor, la locura y la guerra. En el corazón de esta epopeya se encuentra Orlando, un caballero cristiano, uno de los más grandes paladines de Carlos Magno, el emperador de los cristianos. Orlando es conocido por su destreza en combate, su valentía en las batallas y su inquebrantable lealtad hacia su rey. Pero más allá de su destreza en la guerra, Orlando es un hombre cuya vida está dominada por un amor profundo y apasionado hacia Angélica, una princesa pagana cuyo corazón es tan inaccesible como el cielo mismo. El amor de Orlando por Angélica no es una historia de un caballero que busca conquistar a una dama, sino una obsesión tan intensa que lo arrastra a la locura. Desde el momento en que Orlando ve por primera vez a Angélica, su corazón queda prendado de ella. Es un amor que lo consume, que lo define y lo marca, pero que también lo convierte en una figura trágica. Angélica es bella, pero también es escurridiza y orgullosa, y aunque muchos caballeros luchan por su mano, ella no muestra interés por ninguno de ellos, especialmente por Orlando. A pesar de sus esfuerzos por ganarse su favor, la respuesta de Angélica es siempre la misma, un rechazo frío y distante. Sin embargo, Orlando no ceja en su intento y persiste en su amor, convencido de que algún día, de alguna manera, será correspondido. Pero Angélica, como hemos dicho, no tiene la misma visión del amor que Orlando. Aunque su belleza es innegable, su corazón pertenece a otro. Se siente atraída por otros hombres, y pronto, se enamora de Medoro, un joven caballero que la trata con la ternura y el respeto que ella anhela, algo que Orlando no puede ofrecerle debido a la intensidad con la que lo consume su propio amor. Medoro es, por así decirlo, la antítesis de Orlando, modesto, sereno y con una visión más equilibrada del amor. En su encuentro con Angélica, Medoro ofrece un tipo de afecto que la cautiva de una manera que Orlando nunca podrá lograr. El amor no correspondido de Orlando se convierte en una de las fuerzas más destructivas de la historia. A medida que avanza la narración, veremos cómo este amor obsesivo empieza a mermar la cordura de Orlando. En lugar de la serenidad que caracteriza a un caballero de su talla, Orlando es arrastrado por una furia ciega, que lo hace perder el control de sus emociones y su juicio. Es en este momento cuando la figura del caballero valiente y honorable comienza a desmoronarse. Su obsesión por Angélica lo transforma, lo convierte en una sombra de lo que fue, y lo lleva a hacer cosas que jamás hubiera imaginado. Mientras tanto, otros caballeros, como Ruggiero, un joven audaz y valiente que se encuentra del lado de los sarracenos, comienzan a cobrar relevancia en la historia. Ruggiero es un caballero que, a diferencia de Orlando, no está cautivado por el amor inmediato, sino que se ve involucrado en otras luchas y destinos que, aunque más complejos, también lo llevarán por un camino de prueba y sacrificio. Ruggiero, al igual que Orlando, se ve atrapado en las redes del amor, pero lo que le espera es una historia diferente, marcada por la magia, los hechizos y los destinos entrelazados con otros personajes que entrarán en juego en los siguientes capítulos. En este primer capítulo, Ariosto no solo nos presenta a los personajes principales, sino que también establece las bases de un conflicto mayor, el de la lucha interna entre los deseos humanos y los ideales que guían la vida de los caballeros. Mientras Orlando se debate entre su amor por Angélica y su lealtad a su rey y su país, el destino de otros personajes,
como Ruggiero y Bradamante, comienza a entrelazarse con el suyo. Es un capítulo lleno de promesas y tensiones, donde el amor no correspondido de Orlando comienza a sentar las bases de una tragedia que se desplegará a lo largo de la obra. Además, este primer capítulo también nos introduce al marco mágico y místico que será fundamental en el desarrollo de la trama. La figura de Atlante, un hechicero poderoso que busca alterar los destinos de los caballeros, ya comienza a aparecer en el horizonte, y con él la promesa de magia, encantamientos y traiciones que pondrán a prueba la fuerza de los héroes. De esta manera, Orlando Furioso no es solo una historia de caballeros que luchan por su honor o por el amor de una dama. Es una historia sobre las fuerzas invisibles que gobiernan el destino de los hombres, sobre cómo la pasión puede nublar el juicio y llevar a la locura, y sobre cómo los ideales de honor y amor se ven puestos a prueba en un mundo donde la guerra y la magia son tan reales como las emociones que sienten los personajes. Este primer capítulo, aunque lleno de presentaciones y contextos, marca el inicio de una aventura épica. Los eventos que se desencadenan a partir de aquí serán tan impredecibles como las propias pasiones humanas que los motivan. Orlando, Ruggiero, Angélica, y todos los demás personajes que se cruzan en su camino se verán enfrentados no solo a enemigos externos, sino a sus propios deseos, miedos y dudas. Es un mundo lleno de promesas, misterios y conflictos, un mundo que, aunque dista de ser perfecto, es el reflejo de la complejidad del ser humano y sus emociones. A medida que nos adentremos más en esta historia, veremos cómo la guerra, el amor y la magia no son solo elementos separados, sino fuerzas que se entrelazan y se influyen mutuamente, creando una narrativa fascinante que perdura a lo largo del tiempo. Capítulo 2. La locura de Orlando. Tras el rechazo constante de Angélica, Orlando se ve consumido por una desesperación tan profunda que comienza a perder su capacidad de juicio. En este segundo capítulo, la historia nos muestra cómo el amor no correspondido y la obsesión pueden trastornar la mente de un hombre, incluso de un caballero tan formidable como Orlando. La figura que al principio parecía inquebrantable comienza a desmoronarse, y es aquí donde la locura de Orlando empieza a tomar forma. La historia de amor entre Orlando y Angélica había sido marcada por la frustración desde el principio, pero ahora, después de que la princesa escapara con Medoro, la ira y el dolor de Orlando se tornan insostenibles. La primera reacción de Orlando ante la noticia de que Angélica ha elegido a otro hombre es la rabia. Su mente, que hasta entonces había estado enfocada en la noble causa de la guerra y el honor, se ve arrastrada por el sufrimiento y el deseo de venganza. Es entonces cuando el caballero empieza a perder el control de sí mismo. Orlando, cuyo nombre resuena en los corazones de los cristianos como un símbolo de valentía y honor, comienza a transformarse. La obsesión por Angélica lo consume. La razón pierde espacio en su mente, y la emoción pura lo embarga. En lugar de ver a sus compañeros de armas como aliados, los percibe como enemigos, como obstáculos que lo distraen de su propósito único: encontrar a Angélica y vengarse por su traición. Su lealtad a Carlos Magno, su rey, y su deber como paladín de la cristiandad se desvanecen en un segundo plano ante la magnitud de su amor no correspondido. La guerra, que había sido su razón de ser, ahora se convierte en una serie de enfrentamientos sin sentido. Orlando se embarca en una serie de batallas no por honor, sino por un impulso irracional, descontrolado. Su valentía en combate se vuelve más peligrosa para él mismo que para sus enemigos. La locura lo lleva a actuar sin pensar, a cometer hazañas heroicas solo por el deseo de ganar la atención de Angélica, aunque ella nunca le prestará atención. La imagen del caballero que luchaba por el bien del imperio ahora es reemplazada por un hombre que lucha solo por su dolor. La locura de Orlando es tan profunda que, en un punto de la narración, sus compañeros empiezan a preocuparse por su estado mental. Ya no es el Orlando que inspiraba respeto en el campo de batalla, sino un hombre que lucha solo consigo mismo, incapaz de distinguir entre el bien y el mal, entre la razón y la locura. Su mente se fragmenta, y su comportamiento se vuelve errático. El caballero ya no es capaz de tomar decisiones claras, y su deseo de venganza lo lleva a actuar de manera impulsiva y destructiva. A medida que la historia avanza, vemos cómo la locura de Orlando se convierte en un elemento central de la narrativa. Los otros caballeros, que antes seguían a Orlando con admiración, comienzan a ver en él una sombra de lo que fue. Su incapacidad para razonar y la confusión en su mente se convierten en una amenaza tanto para él como para los que lo rodean. La guerra ya no es el único enemigo que enfrenta Orlando, la batalla más grande la libra dentro de sí mismo. Mientras tanto, Angélica, que se encuentra con Medoro,
parece indiferente a la tormenta emocional que ha desatado. Para ella, el amor por Medoro es un bálsamo que cura las heridas del pasado, pero al mismo tiempo, su indiferencia hacia Orlando aviva aún más la furia de éste. A lo largo de este capítulo, se hace evidente que la princesa no es solo la causa del sufrimiento de Orlando, sino también un reflejo de la fragilidad humana. Ella, atrapada entre su amor por Medoro y su deseo de escapar del conflicto, se convierte en el catalizador de la tragedia que se despliega. En este punto de la historia, el viaje de Orlando se convierte en una travesía hacia la autodestrucción. Su lucha interna es más devastadora que cualquier batalla externa, y su incapacidad para lidiar con el dolor de la pérdida lo convierte en una figura trágica, una sombra del caballero que una vez fue. La magnitud de su sufrimiento lo lleva a enfrentarse a sus propios demonios, mientras que, por fuera, su lucha continúa en un mundo que sigue girando, ajeno a su tormento. El capítulo 2 marca un cambio fundamental en el desarrollo de Orlando Furioso. Mientras que la guerra y el honor eran los pilares del primer capítulo, aquí la locura de Orlando comienza a tomar protagonismo. Es un recordatorio de que, aunque los caballeros luchan por grandes ideales, también son vulnerables a las pasiones humanas que pueden nublar su juicio y conducirlos a la destrucción. A medida que la historia avanza, la figura de Orlando se convierte en un símbolo de la lucha interna que enfrentan todos los seres humanos, la lucha entre el deseo, el honor, la razón y la locura. El amor, que en principio parecía ser la fuerza que lo impulsaba a hacer grandes hazañas, ahora es la misma fuerza que lo arrastra hacia su perdición. La batalla que Orlando libra no es solo contra los sarracenos o contra sus compañeros caballeros, sino contra él mismo, contra el amor que lo consume y la locura que lo define. Este segundo capítulo es una transición crucial en la narrativa, donde el destino de Orlando comienza a tomar un giro oscuro. La tragedia está por desatarse, y la figura heroica de Orlando se ve desplazada por la de un hombre que lucha con los demonios de su propia mente. Este es solo el comienzo de una historia que promete continuar explorando las profundidades del alma humana, donde la locura y el amor se encuentran en un equilibrio inestable. Capítulo 3. El encuentro con Medoro. El tercer capítulo de Orlando Furioso continúa la trágica travesía del caballero Orlando, quien se ve arrastrado por las mareas de la desesperación, debido al amor no correspondido por Angélica. En este punto de la narrativa, la locura de Orlando se profundiza y su destino se entrelaza con el de otro personaje clave en la historia, Medoro. Este encuentro, que parece ser meramente un incidente en el vasto panorama de la guerra y el amor, será de suma importancia para el desarrollo del conflicto interno de Orlando, y marcará un giro fundamental en su historia. El capítulo comienza con la desolación de Orlando, quien, tras descubrir que Angélica ha decidido estar con Medoro, se encuentra sumido en una melancolía profunda y destructiva. El dolor de la traición se vuelve insoportable. El caballero ya no busca honor en las batallas ni gloria en la guerra. Su alma está atrapada en un torbellino de emociones que lo nublan por completo. Orlando, cuyo nombre resonaba con fuerza entre los caballeros cristianos, comienza a desvanecerse en las sombras de la obsesión y la rabia. La princesa, cuyo amor deseaba y perseguía, ha hecho su elección, y eso no hace más que alimentar el sufrimiento que lo consume. En su errante desesperación, Orlando se encuentra perdido en la vasta y misteriosa selva, donde su mente parece haberse fundido con la naturaleza misma. Deambula sin rumbo fijo, sin un propósito claro, mientras la figura de Angélica persiste en su mente, siempre elusiva. Es en este caos interno donde el destino parece presentarle una oportunidad para enfrentarse, aunque indirectamente, a la realidad de su sufrimiento. El encuentro con Medoro no es solo un encuentro entre dos hombres. Es el encuentro entre la realidad de un amor traicionado y la imagen idealizada del caballero que aún reside en la mente de Orlando. Medoro, un joven soldado musulmán, había caído en batalla contra los cristianos, y mientras se recuperaba de sus heridas, Angélica lo cuidaba, atendiéndolo con una dulzura que antes había reservado solo para Orlando. La historia de Medoro no es solo la de un simple guerrero, sino la de un hombre que, sin proponérselo, se convierte en el nuevo objeto del amor de Angélica. Al principio, Medoro es solo un joven herido y vulnerable, pero al sanar, su relación con Angélica se fortalece, dando lugar a una pasión renovada y un vínculo que Orlando no puede entender. Es este vínculo el que, indirectamente, lo lleva aún más cerca de la locura. Cuando Orlando se encuentra con Medoro en la selva, la reacción del caballero es violenta. Orlando, cegado por la rabia y el dolor, ve a Medoro como el usurpador de su lugar en el corazón de Angélica. Sin embargo,
Lo que es aún más trágico es que Orlando no ve a Medoro como un hombre real, sino como una extensión de la traición de Angélica. La figura de Medoro se convierte, entonces, en el vehículo para la manifestación de la ira de Orlando. El encuentro no es solo una confrontación física, sino también una batalla emocional en la que las pasiones más profundas de Orlando se desatan. El joven Medoro, por su parte, no tiene la misma comprensión del conflicto que está sucediendo. Para él, el amor de Angélica es algo sencillo y directo, algo que le brinda consuelo y fortaleza. A medida que la relación entre él y Angélica se fortalece, se convierte en una especie de antítesis de la tormenta emocional que consume a Orlando. Mientras uno busca venganza, el otro busca la paz y la protección de su amada. Orlando, consumido por su dolor y la envidia, comienza a mostrar los primeros signos de la locura profunda que lo definirá en los siguientes capítulos. En lugar de enfrentar su dolor de una manera racional, se sumerge en la confusión. Ya no puede distinguir entre los enemigos reales y los enemigos imaginarios, entre lo que es cierto y lo que es producto de su desesperación. La figura de Medoro es tan absorbente para él, que pierde el contacto con todo lo demás, la razón, el honor y la valentía que antes lo habían caracterizado. La locura lo convierte en una sombra de lo que fue. El encuentro con Medoro marca un punto de no retorno en la vida de Orlando. Es un momento crucial en el que el caballero se enfrenta a la realidad de la traición, pero también es una oportunidad para que la historia explore las consecuencias de vivir atrapado en los sentimientos más oscuros de la venganza. La figura de Medoro, a pesar de ser inocente en este conflicto, se convierte en el reflejo de todo lo que Orlando ha perdido: el amor, la lealtad y el honor. En este capítulo, la narrativa de Ariosto no solo pone de relieve el conflicto externo entre los personajes, sino que también profundiza en los conflictos internos de Orlando. La batalla por el amor de Angélica, la lucha por la venganza, y la confusión mental del caballero se entrelazan con las luchas más grandes y universales de la naturaleza humana: el sufrimiento del corazón roto, el deseo de venganza, y la lucha por encontrar la paz. Finalmente, el capítulo termina con Orlando perdiéndose en la selva, tras su encuentro con Medoro, sin saber si está más cerca de la muerte o de la salvación. La locura lo ha tomado por completo, y su destino parece cada vez más incierto. Mientras tanto, la figura de Angélica sigue flotando sobre su destino, como un símbolo de lo que fue y lo que ya nunca será. Este capítulo es un claro ejemplo de cómo la obsesión de Orlando por Angélica lo lleva a perder su humanidad y a enfrentarse con la realidad de su propio sufrimiento. Capítulo 4. La desaparición de Orlando y su viaje hacia la locura. El cuarto capítulo de Orlando Furioso continúa desarrollando la caída de Orlando en la locura, mientras se adentra más en su confusión y desesperación. Tras su encuentro con Medoro, el caballero ya no es el mismo. La obsesión por Angélica, la traición que ha sentido en su corazón, y la ira acumulada lo han llevado a un estado de completa desintegración emocional. La historia da un giro hacia lo más sombrío y trágico de la narrativa, mientras la figura de Orlando se desvanece, tomando un camino lleno de peligros y confrontaciones, tanto internas como externas. El capítulo comienza con un cambio drástico en la actitud de Orlando. Ya no es el caballero confiado y honorable que una vez fue, sino un hombre perdido, atrapado en un laberinto de emociones desbordadas que no puede controlar. La figura de Angélica sigue siendo el centro de su tormento, y la traición de ésta, al elegir a Medoro, ha destrozado cualquier vestigio de claridad en su mente. Orlando, cuya alma estaba antes dedicada a los ideales más nobles de la caballerosidad, ahora busca venganza sin medir las consecuencias de sus actos. El viaje hacia la locura se ve ilustrado a través de las decisiones erráticas de Orlando. Su dolor y sufrimiento lo empujan a hacer cosas que no podría haber imaginado en su sano juicio. Se aleja de las líneas de batalla, abandonando a sus compañeros y perdiendo el rumbo de su misión. Ya no se interesa por las causas justas, sino que se ve atrapado en la angustia de su propio corazón roto. La guerra, que antes le había dado propósito, ahora parece ser un eco distante de un mundo que ya no le interesa. El paisaje a su alrededor también refleja su estado interior. La selva oscura y misteriosa en la que se encuentra refleja la confusión mental de Orlando. La naturaleza se convierte en una extensión de su mente perturbada, un lugar donde las fronteras entre lo real y lo imaginario comienzan a desdibujarse. La selva parece ser el refugio perfecto para su dolor, pero también se convierte en una prisión de la que no puede escapar. Cada paso que da lo aleja más de su razón, y cada árbol que cruza parece ser una sombra más en su existencia, un reflejo de las emociones reprimidas que ahora lo controlan.
Es en este entorno caótico donde la locura de Orlando se manifiesta de manera más clara. En su mente, el mundo entero parece conspirar contra él. La guerra, el amor no correspondido y la traición de Angélica se entrelazan en su mente de manera errática, de tal forma que ya no puede distinguir qué es lo que debe hacer. La figura de Medoro lo persigue, mientras la sombra de Angélica, que en su mente se ha convertido en la fuente de todo su sufrimiento, lo acecha constantemente. Orlando, incapaz de soportar la confusión, comienza a pensar que el único camino hacia la paz es eliminar todo lo que le recuerda a Angélica y a Medoro. En un arranque de furia, Orlando decide buscar venganza. La ira lo consume hasta el punto de que ni siquiera sus propios compañeros de armas son capaces de reconocerlo. Se convierte en un hombre solitario, apartado de los demás, cuya única motivación es el deseo de destruir aquello que lo ha destruido, el amor de Angélica y su relación con Medoro. Sin embargo, el problema es que en su locura, Orlando no ve a sus enemigos como personas reales, sino como figuras de su mente que necesita eliminar para encontrar la paz. En medio de su viaje hacia la autodestrucción, Orlando comienza a comportarse de manera cada vez más irracional. Sus acciones se vuelven impredecibles y violentas, y su sentido de la moralidad se desvanece. La guerra ya no es una cuestión de honor y justicia, sino una serie de enfrentamientos sin propósito, impulsados únicamente por su rabia. La lucha interna de Orlando se refleja en su interacción con el mundo que lo rodea. Ya no sabe quién es, ni qué busca. Todo lo que sabe es que necesita hacer desaparecer lo que le duele. Uno de los momentos más impactantes de este capítulo es cuando Orlando se enfrenta a una serie de desafíos que solo existen en su mente. En su locura, comienza a ver a los enemigos donde no los hay. Lucha contra sombras, imaginando que son los soldados que lo han traicionado, y se enfrenta a desafíos que no son reales. Este episodio es una manifestación de la desconexión de Orlando con la realidad. La guerra, que antes había sido una parte integral de su identidad, se convierte en una fantasía, una serie de ilusiones que lo arrastran aún más hacia la locura. A pesar de las atrocidades que comete, Orlando sigue siendo un caballero en el fondo de su ser, aunque esta nobleza está oculta bajo una capa de dolor y rabia. La guerra y la lucha por la justicia ya no son lo que lo impulsan. Su único deseo es encontrar alguna forma de escapar de su sufrimiento interno. En este viaje hacia la locura, Orlando busca respuestas que no puede encontrar, y la sensación de estar atrapado en su propia mente lo consume cada vez más. El capítulo culmina con Orlando alejándose aún más de su mundo conocido, adentrándose en una selva impenetrable, donde la confusión y el sufrimiento lo engullen por completo. La figura del caballero noble que luchaba por la gloria y la honra ya no existe. En su lugar, hay un hombre que lucha por su propia supervivencia emocional, incapaz de encontrar la paz. Su viaje ya no es solo físico, sino espiritual, y la desesperación lo impulsa hacia un destino incierto. Este capítulo pone de manifiesto cómo la locura transforma a Orlando, alejándolo de todo lo que había sido antes. La guerra, el honor y el amor se convierten en conceptos distorsionados en su mente. El viaje de Orlando no es solo una travesía externa, sino una lucha interna contra los demonios de la ira, la desesperación y la obsesión. La figura de Angélica y Medoro, aunque ausentes en este capítulo, siguen siendo las fuerzas que lo impulsan hacia su perdición. Este capítulo profundiza en el proceso de desintegración mental y emocional de Orlando, mostrando cómo la obsesión y el dolor lo arrastran más hacia la locura, donde ya no puede distinguir entre la realidad y la fantasía. La naturaleza, el sufrimiento y las ilusiones se entrelazan en este viaje hacia la autodestrucción. Capítulo 5. El encuentro con los sarracenos. El quinto capítulo de Orlando Furioso sigue la senda oscura que ha trazado la locura de Orlando, sumido completamente en su tormento interior, mientras el narrador nos lleva a una nueva serie de eventos que, a pesar de la desesperación del protagonista, mantienen la épica del relato en su curso. Tras haber sido consumido por su obsesión, la locura lo ha arrastrado a un viaje sin sentido, donde los antiguos ideales de caballerosidad han sido olvidados, y la guerra ya no es la gloria que una vez conoció. El capítulo comienza con un giro dramático en la historia, mientras la guerra y los enfrentamientos continúan, pero ya no como la guerra que Orlando conocía, ni como la lucha justa por el honor. Ahora, la guerra es simplemente el eco lejano de una vida que ya no le pertenece. Orlando, perdido en su confusión, se encuentra rodeado de su antigua nobleza, pero ya sin rumbo. Su obsesión por Angélica y su venganza contra Medoro lo han dejado sin dirección, y es en este vacío que el caballero se ve arrastrado a una nueva serie de conflictos,
esta vez con los sarracenos. Sin embargo, lo que el narrador describe en este capítulo no es solo la mera participación de Orlando en batallas o enfrentamientos, sino una especie de prueba de su descenso a la locura. Mientras se adentra en el territorio enemigo, Orlando se enfrenta a varios grupos de sarracenos, y la historia nos presenta la batalla como una especie de lucha interna que refleja su mente perturbada. Los sarracenos, antiguos enemigos de los cristianos, se presentan como una amenaza externa, pero también como una representación de las sombras que han invadido la mente de Orlando. En sus ojos, ellos no son solo soldados, sino monstruos, presencias fantasmales que lo arrastran más hacia la oscuridad de su alma. En medio de la lucha, el caos se apodera de la escena. Orlando, cegado por su rabia, no distingue entre los combatientes, y su lucha se vuelve frenética y sin sentido. De hecho, la descripción de la batalla tiene algo surrealista, casi como una representación de los demonios que habitan en la mente de Orlando. Es un combate caótico y descontrolado, sin estrategia ni honor. En lugar de luchar por la justicia, Orlando lucha simplemente por desahogar su dolor y frustración, una manifestación física de su angustia mental. Sus movimientos ya no son los de un caballero heroico, sino los de un hombre sumido en la desesperación. En el fragor de la lucha, Orlando se encuentra con un joven caballero musulmán, llamado Agramante, quien es descrito como un líder sarraceno. Agramante, al ver la furia descontrolada de Orlando, se sorprende de la violencia con la que lucha el caballero cristiano. No es la furia heroica que se esperaría de un paladín, sino un ataque irracional que solo refleja el desequilibrio emocional y psicológico de Orlando. El joven líder sarraceno intenta confrontarlo, pero no sabe cómo lidiar con un enemigo que parece estar peleando contra sí mismo tanto como contra él. Sin embargo, Agramante, lejos de ser derrotado, se siente intrigado por la locura de Orlando y decide, en lugar de huir o confrontarlo, buscar una manera de explotar su confusión. La batalla continúa, y los detalles de la confrontación se tornan cada vez más frenéticos, casi como una danza caótica. En medio de la guerra, Orlando ya no se distingue de los demás. Los ideales caballerescos y el honor se han diluido en la mente trastornada del caballero, y la única motivación que lo impulsa es un impulso salvaje e incontrolable. En este sentido, la guerra ya no es una causa, sino un reflejo de la confusión interior de Orlando. La batalla no se libra por justicia, ni por una causa noble, es solo el escenario de la locura del protagonista. A medida que el capítulo avanza, la figura de Medoro sigue acechando la mente de Orlando. A pesar de las batallas y la furia desbordada, Angélica y Medoro son el eje central del sufrimiento de Orlando. En medio del caos, se encuentra con una nueva visión de la realidad. La guerra y los enemigos sarracenos no son el verdadero enemigo es él mismo. La confusión se profundiza aún más cuando Orlando, en un acto de desesperación, se enfrenta a su propio reflejo en el agua, viéndose como un extraño, como un hombre que ya no es el caballero que conoció a Angélica, ni el hombre que luchaba por el honor. Es aquí cuando la verdadera magnitud de su locura se revela. La guerra, la venganza y el amor no correspondido se han fusionado en un torbellino de emociones descontroladas. Los sarracenos, incapaces de comprender la magnitud del sufrimiento de Orlando, simplemente lo ven como una amenaza a la que hay que derrotar. La batalla sigue su curso, pero la verdadera confrontación no es entre los caballeros cristianos y los sarracenos, sino dentro de la mente de Orlando. A pesar de la guerra y la violencia, la narrativa destaca que la verdadera lucha se libra en el corazón del caballero, atrapado entre los restos de su humanidad y las sombras de la locura que lo consumen. En el clímax del capítulo, mientras la batalla parece llegar a su fin, Orlando se aleja de los sarracenos, habiendo superado a sus enemigos, pero no habiendo vencido su propio dolor. Con la guerra ganada, la victoria ya no tiene sabor. El caballero sigue en su búsqueda por encontrar un propósito que no logra hallar, y la guerra, aunque aparentemente ganada, no le da paz. El capítulo cierra con una sensación de vacío, como un eco de una lucha sin sentido, mientras Orlando sigue adelante, sin rumbo ni esperanza. Este capítulo continúa la representación de la guerra como el reflejo de la confusión mental de Orlando. A través de su enfrentamiento con los sarracenos, se profundiza aún más en el caos interior del protagonista, mostrando cómo su desesperación y sufrimiento lo empujan hacia un viaje sin retorno, tanto en el campo de batalla como en su mente. Capítulo 6. La desventura de Orlando y la búsqueda de la razón. El sexto capítulo de Orlando Furioso marca un punto crucial en el desarrollo del protagonista. Tras la batalla con los sarracenos y su devastadora confrontación interna,
Orlando sigue atrapado en el abismo de la locura, sin poder escapar de los demonios que lo acechan. Su lucha no es ya una cuestión de caballerosidad ni de honor, sino una cuestión de supervivencia psicológica. Este capítulo aborda las consecuencias de su caída y su búsqueda desesperada por recuperar la razón. Es, en esencia, un capítulo de reflexión y desolación, donde Orlando debe enfrentar las sombras de su mente y las ruinas de su alma. El capítulo comienza con una escena que, en su quietud, refleja la tormenta interna de Orlando. Después de la batalla, el caballero se encuentra aislado en el bosque, completamente desorientado. La selva, que antes representaba un refugio en su dolor, ahora se convierte en un laberinto que refleja su mente rota. El paisaje natural parece estar en perfecta sintonía con el estado emocional de Orlando, oscuro, impenetrable y lleno de ecos distorsionados. Es en este escenario que el caballero se enfrenta al peso de sus propios pensamientos, mientras lucha por encontrar alguna forma de reconciliar su sufrimiento. En su delirio, Orlando comienza a tener visiones extrañas. Los recuerdos de Angélica y Medoro se entrelazan con sombras y fantasmas que parecen perseguirlo. En su mente, las figuras que antes amaba se transforman en monstruos que lo devoran, mientras las imágenes de su antigua vida como caballero se desvanecen lentamente, como si fueran ilusiones. Estas visiones son un reflejo de su desesperación, son la manifestación de su locura, pero también su intento de encontrar respuestas en medio de la tormenta que lo consume. Como un hombre que se ahoga, Orlando busca algo en lo que aferrarse, un sentido, una justificación para su dolor. Es entonces cuando la narrativa introduce a un nuevo personaje, el sabio mago Atlante. Este personaje es clave en el desarrollo del capítulo, ya que, al igual que la figura del buen consejero en muchas leyendas, el mago se convierte en una especie de guía que intentará mostrar a Orlando el camino hacia la restauración de su cordura. Atlante, un mago de gran poder, ha sido testigo de las atrocidades de la locura de Orlando y, consciente de su sufrimiento, decide intervenir. El mago aparece como un faro de sabiduría en medio del caos, con la esperanza de que pueda ayudar al caballero a recuperar el rumbo. Atlante, con su vasta comprensión de los enigmas del mundo y las fuerzas que mueven a los hombres, se acerca a Orlando en su momento de mayor desesperación. Con una voz profunda y serena, le habla sobre los peligros de la obsesión y la venganza. Explica que el amor, cuando se convierte en posesión y tormento, puede destruir el alma humana. Le dice a Orlando que debe liberarse de las cadenas de su mente y enfrentar su dolor de una manera más racional, sin que éste lo consuma por completo. Atlante, como un médico que ve la enfermedad en su paciente, ofrece la cura para la mente rota de Orlando. Debe dejar ir a Angélica, a Medoro, y sobre todo, debe aprender a perdonarse a sí mismo. Sin embargo, las palabras del mago no tienen el efecto inmediato que se espera. La mente de Orlando, aún sumida en la confusión, no puede captar completamente el mensaje de Atlante. La desesperación y el amor no correspondido siguen ejerciendo su poder sobre él, y las palabras del sabio parecen ser solo un eco distante, incapaz de penetrar las murallas de su locura. En un momento de frustración, Orlando rechaza el consejo de Atlante, argumentando que su sufrimiento es insuperable, que el amor que siente por Angélica es más grande que cualquier otra cosa, incluso que la razón. A pesar de la negativa de Orlando, Atlante sigue insistiendo, tratando de mostrarle que la razón es la única forma de superar su tormento. El mago, con paciencia, comienza a realizar un hechizo que podría ayudar a curar la mente de Orlando, pero antes de hacerlo, le recuerda que el primer paso para sanarse es aceptar la verdad sobre su sufrimiento. Esta intervención mágica se convierte en un simbolismo importante en el capítulo. La magia no es solo una herramienta para sanar, sino una metáfora del poder de la autocomprensión. Atlante no solo tiene el poder de curar con hechizos, sino también el poder de mostrarle a Orlando el verdadero camino hacia la redención. En un momento de reflexión, el narrador vuelve a hablar sobre la naturaleza de la locura de Orlando. En su delirio, el caballero se ve a sí mismo como un ser perdido, alejado de sus propios principios. La guerra ya no tiene sentido, el amor se ha convertido en una carga insoportable, y la venganza ha dejado de ser un motor, para convertirse en una condena. Esta introspección sobre el sufrimiento de Orlando se convierte en uno de los momentos más conmovedores del capítulo, ya que no solo se describe su dolor, sino también su lucha interna por encontrar la manera de superarlo. Finalmente, el capítulo culmina con una resolución parcial. Aunque Orlando sigue luchando con su dolor, las palabras de Atlante y la intervención mágica ofrecen una pequeña chispa de esperanza.
El caballero no ha alcanzado la cura completa, pero ha dado un primer paso hacia la recuperación. Aunque aún sigue atormentado por sus sentimientos, empieza a comprender que el sufrimiento no puede ser la base sobre la que construya su vida. La búsqueda de la razón, aunque no completada, se ha iniciado, y el camino hacia la redención comienza a vislumbrarse, aunque muy distante. Este capítulo es crucial para la narrativa, ya que plantea la lucha interna de Orlando y su encuentro con una posible solución a su sufrimiento. La figura de Atlante ofrece un respiro en medio del caos, pero su intervención no es mágica en el sentido literal, sino en un sentido más profundo, el poder de la sabiduría y el autoconocimiento. Orlando no ha alcanzado la paz, pero el capítulo establece que la solución a su tormento reside en una transformación interna. Capítulo 7. El viaje hacia la sanación. El séptimo capítulo de Orlando Furioso continúa desarrollando la lucha interna de Orlando, quien, tras la intervención de Atlante, comienza a dar pasos hacia la recuperación de su cordura. El viaje que se inicia en este capítulo no es solo físico, sino también espiritual y emocional, ya que el caballero busca enfrentar su tormento interno, desentrañar las raíces de su locura y encontrar el camino hacia la redención. Es un capítulo que explora la conexión entre el individuo y su entorno, entre la mente humana y las fuerzas externas que la afectan. El capítulo comienza con Orlando, todavía sumido en sus pensamientos más oscuros, pero ahora con una ligera luz de esperanza, gracias a las palabras del mago Atlante. Aunque no ha logrado una curación completa, ha comenzado a comprender la magnitud de su sufrimiento y el origen de su locura, la obsesión insana por Angélica y su incapacidad para manejar el rechazo y el dolor. La intervención de Atlante ha sembrado la semilla del cambio, pero Orlando aún no es completamente consciente de la profundidad de la cura que necesita. La magia del mago no ha logrado restablecer su equilibrio mental de inmediato, y el caballero debe seguir un camino mucho más largo y tortuoso. Al principio del capítulo, Orlando se adentra en una nueva parte del bosque, que parece ser una continuación del paisaje oscuro y sombrío que hemos visto antes. Sin embargo, a medida que avanza, el ambiente comienza a cambiar, reflejando su propia evolución interna. Los árboles, que antes eran densos y opresivos, comienzan a dispersarse, y la luz del sol se filtra a través de las hojas, iluminando el camino. Este cambio en la naturaleza simboliza la lucha de Orlando por encontrar claridad en su mente, por liberarse de las sombras de la confusión que lo acechan. Es en este viaje por el bosque donde se presentan dos elementos claves: la naturaleza como espejo del alma de Orlando y el proceso de autoconocimiento. El narrador describe cómo el caballero se encuentra con varios animales y criaturas del bosque, que parecen ofrecerle símbolos de los distintos aspectos de su alma. En su interacción con estos seres, Orlando comienza a reconocer que, como ellos, también está atrapado en su propio entorno. La naturaleza parece reflejar su mente. En las primeras etapas de su locura, se sentía perdido, sin rumbo, pero ahora está en proceso de encontrar un camino hacia la paz. La lucha interna de Orlando se despliega ante la naturaleza como una especie de batalla por el equilibrio. En su travesía, Orlando se encuentra con un anciano ermitaño, quien, al igual que Atlante, representa una figura sabia y compasiva. El ermitaño, al ver el sufrimiento de Orlando, le ofrece una nueva perspectiva sobre su dolor. En una conversación profunda, el anciano le explica que el amor y la venganza, aunque parecen ser fuerzas poderosas, en realidad son trampas para el alma humana. Le habla de la necesidad de encontrar la paz interior, de liberarse de la obsesión y de aprender a perdonar, tanto a los demás como a uno mismo. El ermitaño le cuenta a Orlando una historia, que se convierte en el centro de la enseñanza que el caballero necesita para comenzar su curación. La historia es una parábola sobre un hombre que, al perder a su amada, cayó en la desesperación. Durante años, el hombre buscó venganza y se consumió por el odio, solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que su sufrimiento solo aumentó su dolor. La lección, según el ermitaño, es que el verdadero remedio para la angustia y la ira es el perdón. El perdón no es para la persona que te ha hecho daño, sino para uno mismo, para poder liberarse del peso del rencor que consume el alma. Orlando, al escuchar la historia, comienza a reflexionar profundamente sobre sus propios sentimientos hacia Angélica y Medoro. Por primera vez, comienza a preguntarse si la obsesión que siente por Angélica vale el sufrimiento que ha causado en su vida. La visión que tenía de ella como una figura perfecta e inalcanzable empieza a desmoronarse lentamente, mientras se da cuenta de que su amor por ella ha sido más una ilusión que una verdadera relación basada en la reciprocidad y el entendimiento mutuo. El caballero,
antes cegado por su amor y su venganza, empieza a ver que tal vez lo que ha perdido no es tanto Angélica, sino la capacidad de amarse a sí mismo. A lo largo del capítulo, se describen los esfuerzos de Orlando por alcanzar un estado de serenidad. Se aleja del conflicto interno, se aleja de la obsesión que lo ha consumido durante tanto tiempo y, por primera vez, se permite experimentar una sensación de alivio. El tormento emocional comienza a disiparse, aunque aún no ha desaparecido por completo. La visión del ermitaño y las enseñanzas sobre el perdón marcan un punto de inflexión en el camino de Orlando hacia la sanación. En lugar de luchar contra los demás o contra el mundo, Orlando empieza a luchar contra sus propios demonios internos. Sin embargo, este proceso no es fácil. El narrador describe cómo, en un momento de debilidad, Orlando se siente nuevamente tentado a sucumbir a su rabia. Pero, en vez de ceder, se recuerda a sí mismo las lecciones que ha aprendido y se esfuerza por resistir la tentación de caer nuevamente en su locura. La batalla interna de Orlando se vuelve cada vez más evidente. Es una lucha constante por encontrar la paz en un mundo que le ha dado mucho dolor. Pero esta vez, el caballero tiene una nueva arma, la autocomprensión y la voluntad de cambiar. Al final del capítulo, Orlando, aunque aún no está completamente curado, da un paso crucial hacia su recuperación. Se aleja del ermitaño con una nueva perspectiva, con la determinación de seguir el camino hacia la sanación. La naturaleza, que antes era oscura y sin esperanza, ahora refleja su evolución. La luz comienza a brillar con más fuerza, simbolizando la posibilidad de un futuro sin la sombra de la locura que lo ha perseguido. El 7º capítulo de Orlando Furioso es crucial porque marca el inicio del verdadero proceso de curación del protagonista. A través de su encuentro con el ermitaño y las enseñanzas sobre el perdón y la autocomprensión, Orlando da los primeros pasos hacia la sanación de su alma rota. Aunque todavía está lejos de la paz total, el capítulo muestra que la recuperación no es un proceso instantáneo, sino una lucha constante que requiere paciencia, reflexión y la voluntad de cambiar. Capítulo 8. El encuentro con la ilusión y la realidad. El 8º capítulo de Orlando Furioso profundiza aún más en la transformación del protagonista. A medida que Orlando se aleja de su tormenta interna y se orienta hacia la búsqueda de la razón, se encuentra con una nueva prueba de su resistencia emocional y mental. La luz que antes comenzaba a iluminar su camino ahora se ve amenazada por la sombra de nuevas tentaciones, una mezcla de ilusión y realidad que lo acecha, dispuesta a arrastrarlo nuevamente hacia la locura. Este capítulo es crucial en su desarrollo, pues muestra cómo el caballero, aunque ya tocando el umbral de la claridad, aún se ve envuelto en el engaño de sus propios deseos y en las confusas apariencias del mundo que lo rodea. El capítulo comienza con Orlando, ya algo más sereno, recorriendo el vasto paisaje en busca de algo que lo complete, de un propósito que le devuelva la paz interior. Ha dejado atrás al ermitaño y continúa su camino a través del bosque, cada vez más consciente de sí mismo. Sin embargo, su viaje no será tan sencillo. A pesar de que la naturaleza que lo rodea parece más luminosa y despejada, no tardará en ser arrastrado nuevamente por la magia del mundo en el que se mueve. El narrador nos señala que la lucha de Orlando no solo es contra su propia mente, sino también contra las ilusiones que la magia y los hechizos traen consigo. Mientras avanza, se encuentra con un espectáculo desconcertante. Una serie de bellas mujeres que aparecen ante él, flotando sobre el agua de un río cristalino, como un espejismo sacado de un sueño. Estas figuras, de una belleza sobrenatural, no son otras que las ninfas del río, seres mágicos que, en su fascinante y etérea apariencia, representan las tentaciones del mundo encantado. Sin embargo, en este caso, las ninfas no solo son una visión de belleza, son un recordatorio del peligro de dejarse seducir por las ilusiones. Son la representación de las tentaciones que aún afectan la psique de Orlando, en especial las relacionadas con el amor y el deseo, que han sido su principal fuente de tormento. Las ninfas, con su canto melódico, intentan atraer a Orlando, hablando de promesas de consuelo y amor eterno. Aunque su belleza parece ofrecerle la respuesta a la angustia que ha llevado consigo durante tanto tiempo, Orlando, armado con la sabiduría adquirida en su encuentro con el ermitaño y la intervención de Atlante, se resiste. Reconoce, aunque con gran esfuerzo, que estas figuras son solo una ilusión, y que ceder a sus encantos sería retroceder en su proceso de curación. Sin embargo, la tentación es fuerte, y el narrador describe cómo Orlando lucha interiormente con la contradicción entre el deseo de seguir el camino de la razón y el atractivo de lo que parece ser la solución inmediata a su sufrimiento. Las ninfas, al ver que Orlando no cae en sus redes, se muestran indignadas,
pero también, en cierto modo, respetuosas de la fortaleza del caballero. Se alejan lentamente, desapareciendo en el agua del río, dejando a Orlando con un sentimiento de vacío y frustración, pero también con una sensación de logro. Esta pequeña victoria sobre la tentación, aunque no definitiva, es significativa. Orlando, aunque aún atormentado por su amor por Angélica, comienza a comprender que no puede confiar en las apariencias ni en las promesas vacías del mundo encantado. La lucha que está librando no solo es una batalla interna, sino una confrontación con el mundo exterior, con sus ilusiones y engaños. A lo largo del capítulo, el narrador intercalará pasajes de reflexión profunda, donde se aborda la naturaleza de la ilusión en la vida humana. Orlando, como todos los hombres, ha sido víctima de la ilusión del amor perfecto, de la creencia en un ideal que, al final, no se corresponde con la realidad. Su amor por Angélica ha sido una construcción mental, un sueño que no ha logrado concretarse en una relación verdadera. El capítulo pone en evidencia cómo las ilusiones pueden atrapar a los individuos, llevándolos a la locura, y cómo la liberación solo es posible cuando se enfrenta a la realidad, por dolorosa que sea. El encuentro con las ninfas, aunque parece ser solo un episodio más en su travesía, representa una lección fundamental para Orlando. La vida está llena de apariencias, de ilusiones que nos atraen con promesas de felicidad, pero que a menudo solo nos conducen a la desilusión. Orlando, sin embargo, sigue avanzando. Aunque la tentación de las ninfas lo ha dejado con una sensación de vacío, también lo ha reforzado en su determinación de continuar su búsqueda de la razón. El amor idealizado que había perseguido por tanto tiempo ya no tiene el mismo poder sobre él, y por primera vez se siente libre de la carga de la obsesión. Al final del capítulo, Orlando se encuentra con otro mago, esta vez uno que no tiene la bondad ni la paciencia de Atlante. Este mago, de oscuro semblante, le habla de los peligros de seguir un camino que rechaza la magia y el encanto del mundo. Con sus palabras, intenta desviar a Orlando de su propósito de racionalizar su sufrimiento y curarse. Este nuevo mago se presenta como un representante de la tentación más profunda, la ilusión de que la magia, el poder y el control sobre los demás son lo único que pueden proporcionar felicidad y satisfacción. De nuevo, Orlando se ve atrapado en una nueva contradicción. Por un lado, su deseo de recuperar la razón, y por otro, la atracción de un mundo que le promete poder y venganza. Pero en esta ocasión, la sabiduría que ha adquirido a lo largo de su viaje lo lleva a rechazar la oferta del mago, quien, aunque dotado de un poder mágico formidable, no es capaz de ofrecerle lo que realmente necesita. Orlando, reconociendo que las soluciones fáciles y las ilusiones no son el camino hacia la verdadera paz, se aparta de la magia del mago oscuro y sigue su camino, más fortalecido en su resolución. El octavo capítulo de Orlando Furioso es un punto de inflexión significativo en la evolución del protagonista. A través de los encuentros con las ninfas y el mago oscuro, Orlando enfrenta las tentaciones del mundo exterior que intentan desviar su camino hacia la razón y la paz interior. La lección principal de este capítulo es que las ilusiones pueden ser tan poderosas como destructivas, y que el verdadero equilibrio solo se alcanza cuando uno es capaz de reconocer la diferencia entre la apariencia y la realidad. Aunque Orlando aún no ha alcanzado la paz total, ha dado un paso más en su camino hacia la curación, al rechazar las tentaciones del mundo encantado y continuar su búsqueda de la verdad. Capítulo 9. El encuentro con la magia oscura y el retorno del caos. El noveno capítulo de Orlando Furioso da un giro inesperado en la trama, un giro que refleja la lucha eterna entre el orden y el caos, la razón y la locura, elementos que han acompañado al protagonista desde el inicio de su historia. Tras el desencuentro con Medoro, Orlando se encuentra con algo aún más aterrador: el retorno de la magia oscura que ha acechado su vida desde que se vio envuelto en el hechizo de su amor por Angélica. Es aquí, en la oscuridad de la noche y bajo el influjo de poderes sobrenaturales, que Orlando se enfrenta a los verdaderos límites de su resistencia. El capítulo comienza con Orlando, aún agitado por la batalla reciente, caminando solo por el bosque. Su alma está cansada, su corazón pesado. A pesar de la sensación de alivio que había experimentado al detener la lucha contra Medoro, no ha encontrado paz. La belleza del paisaje parece burlarse de él, y el sol que se pone en el horizonte solo acentúa la oscuridad que se cierne sobre su mente. Sabe que su tormento no ha acabado, pero aún se aferra a la esperanza de encontrar una respuesta, de lograr la serenidad que tanto ansía. Es entonces cuando la verdadera prueba lo espera, en forma de un antiguo enemigo de la magia, el hechicero Malagigi. Malagigi es un mago oscuro conocido por su capacidad para manipular los hilos invisibles que conectan los destinos de los hombres y las mujeres.
En este capítulo, Malagigi aparece de manera casi espectral, como una sombra que se desliza entre los árboles, observando a Orlando desde las sombras. El mago, cuyo rostro nunca se muestra con claridad, ha seguido a Orlando desde la lejana corte de Carlomagno, y sabe que la mente del caballero está llena de incertidumbre, atormentada por el amor no correspondido y por la constante lucha entre la razón y la pasión. Malagigi, al ver la oportunidad de ejercer su influencia, decide ofrecerle a Orlando una solución fácil: la promesa de liberar su corazón del sufrimiento a cambio de un pacto con la magia oscura. Este trato, por supuesto, no es gratuito, y el mago lo deja claro. La oferta de Malagigi se presenta como una de esas ilusiones seductoras, en las que lo que parece ser una salida rápida es, en realidad, una trampa mortal. Orlando, impulsado por el dolor de su corazón roto y la constante frustración por no haber podido encontrar un camino hacia la paz, vacila. Sabe que ceder a la magia no es la solución, pero el cansancio lo embarga. La necesidad de descanso emocional lo hace dudar, y por un momento, las tentaciones de la magia oscura parecen ofrecerle una salida. Malagigi, al notar la vacilación de Orlando, le ofrece un vislumbre de lo que podría ser su vida si aceptara el pacto. A través de sus poderes, el mago le muestra una visión de un futuro en el que Orlando ha conseguido todo lo que desea: el amor de Angélica, la victoria en todas sus batallas y la admiración de todos los caballeros de la corte. La visión es tan poderosa que Orlando siente una sensación de bienestar instantánea, como si finalmente pudiera ver la luz al final del túnel. Sin embargo, mientras Orlando contempla la tentadora oferta, una pequeña chispa de claridad surge en su mente. Algo en su interior le dice que esta solución es solo una ilusión, que ceder a la magia no le proporcionaría la paz que busca. Es entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, Orlando recuerda las palabras del ermitaño y el consejo de Atlante. La verdadera paz no se encuentra en el poder ni en la manipulación de las fuerzas externas, sino en el control de uno mismo, en la liberación de los propios deseos y pasiones. Es una lección que Orlando había aprendido a medias, pero que ahora, en este momento crucial, se hace más clara que nunca. El mago, al darse cuenta de que Orlando está comenzando a resistir la tentación, intenta intensificar su influencia. Con una palabra mágica, el hechicero crea una ilusión aún más compleja, una visión en la que Orlando se ve rodeado por los recuerdos más dulces de su amor por Angélica, aquellos momentos de esperanza y felicidad que le hicieron creer que el amor entre ellos podría ser posible. En esta visión, Angélica se le aparece, sonriéndole, llamándolo con dulzura, y Orlando, totalmente cautivado por la ilusión, comienza a dudar una vez más. La batalla interna de Orlando se intensifica, pues, aunque la razón le dice que esta visión es falsa, su corazón aún no ha sanado por completo. La tentación de ceder al deseo, de abrazar la ilusión y la magia como una solución a sus problemas, es enorme. Sin embargo, un pequeño hilo de sabiduría le recuerda que lo que se le presenta no es más que un reflejo distorsionado de sus propios deseos, y que seguir ese camino solo lo llevará más lejos de la paz que busca. Finalmente, después de un profundo conflicto interno, Orlando decide rechazar la oferta de Malagigi. Con un acto de voluntad, rechaza el pacto con la magia oscura, aunque no sin un gran sacrificio emocional. La lucha contra la tentación no ha sido fácil, pero al resistir la magia, Orlando da un paso importante hacia la liberación de sus propios demonios. El mago, frustrado por la negativa, desaparece en las sombras, llevándose consigo sus ilusiones y dejando atrás solo la oscuridad. Aunque Orlando ha rechazado la magia, el capítulo no termina con un sentimiento de victoria rotunda. El rechazo de la tentación no significa que el caballero esté completamente libre de su sufrimiento. Todavía hay partes de su alma que permanecen heridas, y la búsqueda de la paz sigue siendo un camino arduo. Sin embargo, este episodio marca un punto crucial en su viaje. Ha aprendido a ver la diferencia entre lo que parece ser la solución y lo que realmente lo llevará a la paz interior. En este capítulo, Orlando furioso profundiza en los temas de la ilusión, el poder de la magia y la lucha interna entre el deseo y la razón. A través del encuentro con Malagigi, el caballero Orlando se enfrenta a la última y más peligrosa de las tentaciones: el deseo de una solución rápida y fácil a su sufrimiento. A pesar de la tentación, Orlando demuestra que, aunque las ilusiones pueden ser poderosas, la verdadera fuerza está en la resistencia al engaño. Este es un paso crucial en el camino hacia la redención del protagonista, pero aún queda mucho por recorrer. Este capítulo, lleno de acción y reflexión, marca el fin de una etapa en la vida de Orlando,
quien comienza a comprender que la magia no es la respuesta a sus problemas, sino un obstáculo más en su búsqueda de la paz. La batalla no ha terminado, pero Orlando ha aprendido una lección valiosa. El control sobre uno mismo y la capacidad de resistir las ilusiones del mundo son las claves para alcanzar la verdadera serenidad. Capítulo 10. El jardín encantado y la lección del desengaño. Después de rechazar la tentación de la magia oscura ofrecida por Malagigi, Orlando continúa su errante camino, desgastado pero más consciente de sí mismo. A pesar de su resistencia, las heridas del alma persisten, y el amor por Angélica, aunque silenciado, arde aún como brasa bajo las cenizas. En esta nueva etapa de su viaje, el destino lo lleva a un lugar que, a primera vista, parece el paraíso terrenal, un jardín oculto entre montañas, donde el aire es perfumado, los árboles están siempre en flor, y la armonía de la naturaleza se entrelaza con un silencio apacible y mágico. Este jardín, sin embargo, no es obra de la naturaleza sino de hechicería. Se trata de un lugar creado por la maga Alcina, quien en el pasado había seducido a caballeros errantes, robándoles la voluntad para encerrarlos en un estado de éxtasis perpetuo. Orlando, sin saberlo, cruza la entrada del jardín justo cuando el sol comienza a ponerse, y un suave murmullo de viento lo envuelve con un susurro seductor. Las flores parecen inclinarse hacia él, las fuentes cantan, los pájaros no huyen, sino que se acercan. Todo el entorno está diseñado para embelesar los sentidos. Apenas da unos pasos dentro del jardín, una figura se aparece ante él, una dama de belleza resplandeciente, envuelta en una túnica vaporosa que refleja la luz como si fuera agua. Es Alcina, disfrazada con la forma de Angélica. La maga, hábil en el arte del engaño, ha espiado las pasiones más íntimas de Orlando y adopta la única forma capaz de doblegar su voluntad. Con una voz melodiosa y gestos suaves, Alcina le da la bienvenida, fingiendo alivio por verlo nuevamente. Orlando, confundido, paralizado por la semejanza y el entorno seductor, titubea. ¿Es un sueño? ¿Ha muerto y entrado al paraíso? La voz, los ojos, la sonrisa, todo le habla del amor que nunca pudo poseer. La falsa Angélica le tiende la mano y lo guía por senderos de jazmines y lirios, hasta un claro donde una mesa con frutos, vino y pan parece invitarlo a descansar. La ilusión es tan perfecta que, por un instante, Orlando cede. Se sienta. Bebe. Se deja abrazar. Pero algo, en lo profundo de su ser, aún permanece alerta. Mientras escucha a Alcina narrarle dulces mentiras sobre cómo lo ha amado en secreto, cómo ha huido de Medoro y ha esperado este reencuentro, una duda se clava en su interior. No es la voz, ni las palabras, ni siquiera el cuerpo lo que lo alerta, sino la mirada. Aquellos ojos, aunque idénticos, carecen de la verdad dolorosa que Angélica siempre mostró, la indiferencia. Angélica nunca lo amó. Lo había visto sufrir, lo había rechazado con fría cortesía, sin promesas, sin ternura. Esa frialdad cruel que tantas veces lo había atormentado ahora se le presenta como una verdad necesaria. Y esta Angélica, tan afectuosa, tan complaciente, simplemente no puede ser real. Entonces Orlando se levanta de la mesa, y sus palabras resuenan con fuerza. Tú no eres ella. Y aunque lo fueras, no puedo desear más lo que tanto dolor me ha traído. Ante su declaración, Alcina pierde la compostura. Su hechizo comienza a deshacerse. El jardín, otrora florido, se marchita a su alrededor. Las fuentes se secan, las aves huyen, el aire se enrarece. La maga grita de rabia y dolor al ver frustrado su embrujo, y desaparece entre una nube de humo violeta, maldiciendo a Orlando por su resistencia. El caballero, ahora solo, contempla los restos del jardín ilusorio. Donde antes hubo esplendor, solo queda maleza, ruinas y un silencio gris. Sin embargo, lejos de entristecerlo, este desengaño lo fortalece. Comprende que los falsos consuelos, aunque hermosos, lo alejan de su propósito. Ha rechazado la locura del amor ciego, ha rechazado la magia oscura y ahora, ha superado la prueba del deseo engañoso. A lo lejos, el eco de un cuerno de guerra le recuerda que el mundo real sigue allí. Las cruzadas, las alianzas entre cristianos y sarracenos, la batalla por el honor de Francia y de los suyos. Y aunque su corazón aún lleva cicatrices, sabe que ya no puede huir. Es hora de volver, de levantarse no como amante desconsolado, sino como caballero. Orlando sale del jardín encantado con la mirada más firme y la voluntad más templada. El amor por Angélica no ha desaparecido, pero ha sido transformado en lección.
Lo que antes lo arrastraba al abismo ahora lo empuja hacia la altura de su destino. El capítulo concluye con un atisbo de esperanza. Orlando, en el horizonte, contempla el estandarte de Carlomagno ondeando a lo lejos. Es tiempo de regresar al deber. La pasión ha sido domada. El caballero ha renacido. Capítulo 11. El regreso al deber y la ira del moro Rodomonte. El aire que envuelve a Orlando mientras se aleja de los restos del jardín encantado parece más claro, más real. Cada paso que da lejos del embrujo de Alcina es un paso hacia su propia redención. Ya no es el hombre esclavo del deseo ni el loco extraviado por un amor imposible. Ha regresado a sí mismo, fortalecido por la prueba. Pero el mundo no ha detenido su curso. Mientras él vagaba, el conflicto entre cristianos y sarracenos se intensifica, y las tierras de Francia tiemblan bajo el sonido de las armas. Orlando retoma su armadura y su espada, vestigios de su antigua gloria que ahora recobran sentido. Su montura, que lo había esperado pacientemente atada a un árbol fuera del jardín, relincha con energía al verlo. Juntos, caballero y corcel, cabalgan hacia el frente de batalla. No busca fama ni gloria, sino justicia. La causa de Carlomagno lo llama, y con ella, la necesidad de equilibrar la balanza rota por la traición, la ambición y el amor desenfrenado. Mientras tanto, en otra parte del escenario, un nuevo fuego arde, el del feroz Rodomonte, rey de Sarza y Argel, cuyo corazón arde de orgullo herido y sed de venganza. Tras haber sido humillado en batalla por Ruggiero y otros paladines francos, Rodomonte jura restaurar su nombre a través de una ofensiva brutal. No solo combate por su fe, sino por su honra personal. Donde pisa su caballo, la tierra se agrieta, donde golpea su lanza, los muros ceden. Su reputación de invencible es bien merecida. Rodomonte, que desprecia los subterfugios y la diplomacia, marcha hacia París con un solo propósito: tomar la ciudadela cristiana y desafiar a los mejores caballeros del emperador. En el camino, arrasa aldeas, destruye fortalezas menores y siembra el terror con su fuerza descomunal. Los cristianos, enterados de su avance, convocan a sus campeones. Es entonces cuando Orlando, aún cubierto de polvo del camino y sin descanso, se presenta ante Carlomagno. El emperador lo observa con ojos humedecidos por la esperanza. Había temido perder al más valiente de sus guerreros para siempre, pero allí está, más erguido que nunca, con el fuego del honor brillando en su mirada. Sin ceremonias, Orlando ofrece su lanza, su espada y su lealtad. Carlomagno, consciente de la amenaza de Rodomonte, le encomienda una misión inmediata: interceptar al moro antes de que cruce el Sena y llegue a los muros de París. Orlando parte de inmediato, sin descanso ni alimento. Cabalga día y noche por caminos escarpados, atravesando aldeas temerosas y campos humeantes por la guerra. Al llegar al río, encuentra un puente destruido, testigo del paso de Rodomonte, quien había vencido a una guarnición entera para abrirse camino. Orlando no duda, construye un paso improvisado y sigue el rastro. Su determinación es absoluta. Por su parte, Rodomonte, al borde del río opuesto, acampa confiado. Sabe que pocos se atreverán a seguirlo, y menos aún, a enfrentarlo. Mientras sus hombres festejan el saqueo reciente, Rodomonte vigila el horizonte. Cuando al fin ve a un solitario jinete acercarse, algo en su interior se agita. Reconoce el porte, la lanza, la firmeza en la silueta. Orlando ha regresado. Los dos guerreros, símbolos de dos mundos enfrentados, se encuentran al amanecer en un valle abierto, rodeado de árboles secos por el invierno y silencio expectante. No hay audiencia ni coros de guerra, solo la naturaleza como testigo. Las palabras sobran. Cada uno desenvaina su espada y se lanza al combate con furia contenida. El duelo es colosal. Rodomonte, armado con una espada tan ancha como un escudo, ataca con fuerza brutal. Orlando, más ágil y preciso, esquiva, contraataca y busca el punto débil de su adversario. Durante horas, el estruendo de los metales se mezcla con el resuello de los caballos, los jadeos de los guerreros y el crujir del suelo. No hay tregua, no hay ventaja clara. Finalmente, un descuido de Rodomonte al intentar un golpe descendente deja expuesto su flanco. Orlando aprovecha el momento con maestría. Su espada penetra la armadura enemiga y lo hiere en el hombro. Rodomonte cae de su montura, rugiendo de rabia, pero no vencido. Antes de que Orlando pueda acabar con él, una lluvia repentina, violenta como el destino, cae sobre ellos.
En medio del caos del agua y el barro, el moro se arrastra hasta su caballo y huye hacia el bosque. Orlando, aunque agotado, no lo persigue. Ha cumplido su objetivo. Ha detenido el avance. Ha demostrado que el campeón de Francia ha vuelto. Se sienta bajo un árbol, la lluvia empapando su rostro y su armadura, y contempla el cielo con una expresión serena. No busca más gloria ni venganza, solo cumplir su deber, paso a paso, batalla tras batalla. El capítulo concluye con la figura de Orlando desapareciendo bajo la tormenta, como una sombra justa en tiempos turbulentos, mientras en la lejanía los cuernos de guerra anuncian que la lucha continúa. Capítulo 12. El hechizo de Logistila y la ruta de Ruggiero. Mientras las armas de Orlando vuelven a resonar en el campo de batalla, y la sombra de Rodomonte se disipa en la espesura del bosque, lejos de allí, en mares remotos y tierras encantadas, otro hilo del vasto tapiz de esta historia se desarrolla. El valiente Ruggiero, caballero de corazón noble pero de sangre sarracena, continúa su errático destino, atrapado entre el deber de su linaje y el amor que por Bradamante le inflama el alma. Tras escapar del jardín de Alcina, Ruggiero ha sido guiado por los sabios consejos de Astolfo y conducido hacia la isla de Logistila, poderosa hechicera del bien y enemiga acérrima de las artes oscuras. A diferencia de Alcina, cuya magia era embriagadora y ruin, Logistila representa la sabiduría, la templanza y la virtud. Sus tierras no están decoradas con oropeles y encantamientos, sino con jardines serenos, fuentes de agua clara y templos dedicados al conocimiento y la reflexión. Al arribar, Ruggiero es recibido con respeto y compasión. Logistila lo acoge como a un hijo pródigo, sabiendo cuán cerca ha estado de perderse para siempre en el laberinto de las pasiones. Bajo su tutela, el joven caballero aprende a templar su espíritu, a distinguir entre el deseo y la devoción, entre la gloria vana y la verdadera nobleza. Durante días, escucha lecciones de sabiduría y asiste a ceremonias que despiertan su conciencia dormida. El hechizo que Alcina había lanzado sobre su mente se disipa por completo, y en su lugar renace un ser más fuerte, más dueño de sí. Logistila le entrega un anillo mágico, el mismo que antes había servido para deshacer encantamientos, y una montura alada con la que podrá escapar de la isla y cruzar las vastedades del mundo sin temor a los sortilegios. Pero antes de partir, ella le advierte que su destino está tejido con hilos de conflicto. Su amor por Bradamante es verdadero, pero sus raíces sarracenas y la guerra entre sus pueblos le exigirán sacrificios. No podrá elegir solo con el corazón, también deberá decidir con el alma. Así, Ruggiero parte de la isla de Logistila, cruzando el aire sobre el hipogrifo, criatura fabulosa de alas inmensas y mirada feroz. Desde los cielos contempla la vastedad de Europa, los ríos como serpientes de plata, los campos verdes manchados por la guerra, los castillos solitarios y las columnas de humo que ascienden de pueblos arrasados. Es un mundo hermoso, pero herido. Su corazón se encoge al pensar en Bradamante, en si ella aún lo espera, en si su elección lo conducirá a ella o lo perderá para siempre. Mientras tanto, en las tierras de Francia, la joven guerrera Bradamante sigue su propia ruta. Monta su caballo con gallardía, espada en mano, buscando a Ruggiero sin tregua. Su pasión no la debilita, la fortalece. En su corazón arde el amor, pero también el orgullo, pues sabe que su amado ha sido arrastrado por hechizos y enemigos que desean separarlos. En cada castillo que visita, en cada combate que enfrenta, pregunta por él, buscando su sombra entre las leyendas. Un día, llega a una antigua torre encantada, escondida en un bosque espeso, donde una profecía le es revelada. Se le dice que ella y Ruggiero están destinados a fundar una gran estirpe, poderosa en armas y sabia en el gobierno, pero para lograrlo deberán superar obstáculos que pondrán a prueba su temple y su vínculo. Bradamante acepta su destino con entereza. Si para alcanzarlo debe enfrentarse al mundo entero, lo hará. Así, los caminos de ambos, separados por el azar y los encantamientos, comienzan a dibujarse hacia el mismo horizonte. Ruggiero vuela hacia el oeste, siguiendo señales y sueños. Bradamante cabalga hacia el este, desafiando montañas y enemigos. Aunque el mundo los aparta, el destino los empuja a reunirse, y cada paso que dan es una nota más en la sinfonía de su amor épico. Entretanto, en el campo de batalla donde Orlando ha triunfado sobre Rodomonte, los heraldos anuncian la próxima gran ofensiva. Carlomagno reúne a sus paladines. Rinaldo, Oliveros, Dudón y otros tantos caballeros ilustres se congregan. Se avecina una guerra decisiva, donde no solo se disputarán territorios, sino el alma misma de Europa. Los estandartes ondean, las espadas se afilan,
y el cielo parece contener la respiración. El capítulo concluye con una visión del hipogrifo surcando los cielos nocturnos, mientras Ruggiero, montado sobre él, se acerca a su destino. En su mano brilla el anillo mágico, en su pecho, late el nombre de Bradamante como una llama eterna. La guerra, la magia, el amor y el honor se entretejen ya sin remedio en un solo camino. Capítulo 13. El juicio de Ruggiero y la ira de Rinaldo. En los altos cielos, como una estrella errante trazando su destino sobre la vasta tierra, Ruggiero cabalga el hipogrifo con la firme determinación de reencontrarse con Bradamante. Atrás ha dejado la isla de Logistila, más sabio, fortalecido por las pruebas y despierto a su verdadera vocación. A medida que vuela, los vientos murmuran nombres antiguos, gestas pasadas y destinos que se entrelazan. Las alas del hipogrifo cortan las nubes mientras el sol declina en el horizonte, bañando las campiñas de Europa con luz dorada. En uno de esos vuelos, Ruggiero avista una fortaleza erguida sobre un peñasco. Atraído por el brillo de sus almenas y los estandartes que flamean con símbolos desconocidos, desciende. Se trata del castillo de Atlante, su antiguo tutor, quien una vez lo crió en secreto y lo apartó del mundo para protegerlo de una profecía fatal. Aunque el mago Atlante ha desaparecido, sus hechizos aún envuelven la torre. Dentro, caballeros extraviados, sombras de antiguas batallas y ecos de tiempos pasados confunden al visitante. Pero esta vez Ruggiero, portador del anillo mágico, rompe el velo de ilusión y libera a todos los prisioneros encantados. Entre ellos se encuentra una figura imponente, Gradaso, el orgulloso rey de Sericana, portador de armas legendarias y ambiciones vastas. A pesar de haber estado atrapado largo tiempo, su espíritu permanece indómito. Al ver a Ruggiero, lo desafía con cortesía, pero firmeza, por la posesión de la espada balisarda, arma forjada por hechicería que ambos desean. El duelo es feroz, pero sin odio. El acero canta en el aire, los escudos resuenan, y la lucha se convierte en un espectáculo de virtuosismo caballeresco. Al final, Ruggiero, aunque agotado, se impone, y Gradaso, con dignidad, le cede el paso, reconociendo su valor. Mientras tanto, en el campamento de Carlomagno, nuevas tensiones hierven. Rinaldo, primo de Orlando y paladín de orgullo irrefrenable, recibe noticias del regreso de Ruggiero y de su vínculo con Bradamante. Aunque los dos hombres aún no se han encontrado cara a cara, el rumor del amor entre su hermana y un sarraceno despierta la furia en su pecho. Para Rinaldo, el honor de la casa de los Montalbán es sagrado, y permitir que Bradamante una su sangre con la de un infiel es una afrenta intolerable. Así pues, Rinaldo se lanza al camino, decidido a encontrar a su hermana y cortar de raíz ese amor que juzga deshonroso. Recorre bosques, atraviesa ríos, y allí donde pasa deja huellas de su cólera. No obstante, su corazón es noble, y aunque su ira es grande, está movido por el amor fraternal. Desconoce aún la transformación de Ruggiero, su lucha interna, su renuncia a los encantamientos de Alcina, y su creciente inclinación a abrazar la causa cristiana por amor a Bradamante. En un paraje tranquilo, al pie de un arroyo que canta entre las piedras, Bradamante y Ruggiero se encuentran por fin. Ha sido largo el viaje, pero sus miradas lo dicen todo, la pasión contenida, la esperanza, el miedo. No hay palabras suficientes para expresar lo que sus almas se han dicho en silencio. El reencuentro es tierno, pero también doloroso. Ruggiero le confiesa sus intenciones, desea dejar atrás el mundo de las armas sarracenas, abandonar la guerra contra Carlomagno, abrazar su fe, si con ello puede compartir un destino junto a ella. Bradamante, aunque su corazón late con fuerza, no se deja llevar por la emoción. Le pone una condición: antes de hablar de boda, Ruggiero debe presentarse ante Carlomagno, renunciar a su causa anterior y ser recibido como paladín del emperador. Solo así, dice ella, podrán mirar hacia el futuro sin sombra de deshonra. Ruggiero acepta, sabiendo que la decisión lo enfrentará con sus antiguos aliados y lo expondrá a peligros nuevos. Pero antes de partir juntos, el destino los vuelve a separar. Un mensajero llega presuroso. El ejército pagano prepara un nuevo ataque contra París, y Orlando ha desaparecido sin dejar rastro, envuelto en una locura inexplicable. La ciudad necesita a todos sus defensores. Bradamante jura unirse a las tropas, y Ruggiero, por su parte, se encamina a cumplir la promesa hecha: presentarse ante Carlomagno. En este punto, el destino empieza a tensarse. Rinaldo cabalga hacia su hermana con la espada desenvainada,
ignorando que el hombre al que busca destruir es el mismo que ha luchado por dejar atrás su pasado. Bradamante cabalga hacia la guerra. Ruggiero marcha hacia un nuevo bautismo de fuego. Las piezas están dispuestas sobre el tablero, y las próximas jugadas serán decisivas para el amor, la honra y la paz. El capítulo termina con una imagen poderosa. 3 caminos se cruzan bajo el mismo cielo, y aunque todavía no convergen, se intuye que pronto lo harán, en un encuentro inevitable que decidirá más que el destino de unos pocos corazones, determinará el porvenir de un imperio entero. Capítulo 14. El choque de destinos. Ruggiero ante Carlomagno y el umbral de la redención. El sol apenas se alzaba sobre el horizonte cuando Ruggiero, montado sobre su infatigable hipogrifo, descendió finalmente en las cercanías de París. El fragor de la guerra ya se hacía sentir a lo lejos. El sonido metálico de las armas, los tambores de marcha, las trompetas que llamaban a la gloria o a la muerte. El aire olía a hierro y a destino. Ruggiero, con su armadura reluciente, el corazón palpitante de decisión y la mente fija en Bradamante, se acercó al campamento de Carlomagno con paso resuelto. Al llegar, fue detenido por centinelas, pues aún era reconocido como enemigo. Mas, apenas se quitó el yelmo y mostró su rostro, su fama precedió a sus palabras. El mismísimo duque Namo de Baviera, sabio entre los sabios, intercedió para que fuese conducido ante el emperador. Carlomagno lo recibió con una mirada severa, rodeado de sus más fieles paladines. Rinaldo, de pie a su lado, crispó la mano sobre la empuñadura de su espada al ver al hombre que osaba cortejar a su hermana. Pero Ruggiero no se amedrentó. Con voz clara y sin vacilación, se arrodilló ante Carlomagno y expuso su deseo de abandonar la causa sarracena, de unirse al ejército cristiano, y de recibir el bautismo en la fe por la que luchaba Bradamante. Habló de su amor, no como una excusa, sino como una llama que había iluminado su camino hacia la verdad. Su sinceridad conmovió a muchos, aunque Rinaldo permaneció en silencio, su furia contenida detrás de una mirada acerada. Carlomagno, sabio y prudente, no respondió de inmediato. Convocó un consejo con sus nobles, donde se discutió la propuesta de Ruggiero. Algunos, como el duque Namo y el anciano Stout de Blancmontagne, vieron en ello una oportunidad de gran valor, un guerrero formidable que podría cambiar el curso de la guerra. Otros, más escépticos, temían una traición. No obstante, prevaleció el juicio del emperador, y Ruggiero fue aceptado como aliado bajo una sola condición: debía demostrar su lealtad con hechos, no solo con palabras. Fue así como Carlomagno lo envió a enfrentar una de las más temibles amenazas que aún pesaban sobre las tierras francas: el gigante Rodomonte, señor de Cibello, que asolaba con furia un puente crucial sobre el río Garona. Rodomonte, enfurecido por la muerte de su amada Doralice y desilusionado de toda causa, había proclamado que ningún caballero cristiano cruzaría aquel paso sin pagar con la vida. Allí, sobre aquel puente angosto, desafiaba uno a uno a los paladines de Carlomagno, derrotando sin tregua a todos los que se le enfrentaban. Ruggiero, aceptando el reto, partió sin demora. Mientras tanto, Bradamante, enterada de la decisión del emperador, partió también en su busca, decidida a no dejarlo solo en tan peligrosa misión. Rinaldo, que escuchó con rabia las palabras de Carlomagno, no resistió más y partió tras su hermana, aún convencido de que debía impedir a toda costa esa unión que juzgaba deshonrosa. En el puente, el combate fue inminente. Rodomonte, con su lanza ensangrentada y su armadura negra como la noche, vio acercarse a Ruggiero con desdén. Ambos hombres eran colosos en la guerra, ambos templados en múltiples batallas. El choque de sus espadas hizo temblar las piedras del puente y las aguas del río. Ruggiero, sin embargo, no peleaba por orgullo ni venganza, sino por redención. Con cada golpe, sentía que purgaba su pasado, que se acercaba a un destino nuevo. Finalmente, tras una batalla que pareció interminable, Ruggiero logró herir a Rodomonte gravemente, obligándolo a retirarse. No lo mató, pues su nuevo camino le dictaba mesura. Esta victoria fue vista por los soldados cristianos como un milagro, una señal de los cielos. Ruggiero regresó al campamento como un héroe, y Carlomagno, satisfecho, aceptó su juramento de fidelidad y ordenó su bautismo para el día siguiente, en la gran catedral de París. Bradamante llegó justo a tiempo para presenciarlo. Sus ojos, llenos de lágrimas, no de tristeza sino de gratitud, se encontraron con los de Ruggiero en el atrio sagrado, donde el agua del bautismo caía sobre su frente como una promesa de un nuevo inicio. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse hacia la paz,
una nueva sombra se avecina. Rinaldo, al ver la conversión de Ruggiero, no se siente calmado. Antes bien, su orgullo herido y su amor fraternal lo conducen a desafiar al propio Ruggiero a un duelo, uno que no podrá evitarse, ni siquiera bajo el amparo del emperador. Y así, mientras se preparan las bodas, se forja también una batalla entre los dos hombres que más profundamente aman a Bradamante, uno como hermano, el otro como prometido. El capítulo cierra con una escena tensa, las espadas cruzadas en el aire, las miradas enfrentadas, y un silencio que presagia el estruendo del acero. La redención no se alcanza sin lucha, y aún queda una prueba más antes de que la paz pueda sellarse con amor verdadero. Capítulo 15. El duelo definitivo y la consumación del destino. La aurora despuntaba con un velo dorado sobre los muros de París, como si el cielo mismo presagiara la culminación de una historia colosal. Los campamentos despertaban lentamente, mas en el corazón del ejército de Carlomagno no había alegría ni calma, sino expectación. Dos de sus más insignes guerreros se enfrentarían en combate singular. No era un duelo cualquiera. Ruggiero, el caballero sarraceno redimido por el amor y la fe, y Rinaldo, paladín cristiano, hermano de Bradamante y celoso guardián de su honor, medían fuerzas por una decisión que determinaría el destino de una familia, y quizá de toda la cristiandad. A pesar de que Carlomagno intentó intervenir para evitar el enfrentamiento, ni Ruggiero ni Rinaldo cedieron. El primero deseaba honrar su amor y su compromiso. El segundo no podía permitir que su hermana se desposase con quien, a pesar de su conversión, aún consideraba indigno. Bradamante, desgarrada entre los dos hombres que amaba de modo distinto, imploró. Sin éxito. Ni súplicas ni razones lograron detener la espada que ambos estaban decididos a blandir. Así, en un claro a las afueras de París, se preparó la liza. Era un lugar solemne, flanqueado por estandartes y rodeado de nobles, guerreros y damas. Carlomagno, de semblante grave, presidía el duelo con la esperanza silenciosa de que la sangre no sellara lo que el amor y la virtud ya habían santificado. Los heraldos dieron la señal. El acero cantó en el aire. El combate fue intenso, prolongado, majestuoso. Ruggiero y Rinaldo se igualaban en habilidad y fortaleza. Las espadas chocaban con un estruendo que resonaba como truenos, y cada movimiento era un testimonio de su tempel y valor. El público observaba en absoluto silencio. Bradamante apenas respiraba. La tierra misma parecía contener el aliento. Ruggiero no deseaba matar a Rinaldo. Se defendía con precisión, atacaba solo para desarmarlo. Pero Rinaldo peleaba con la furia del hermano, con el orgullo del linaje, con la terquedad de quien cree poseer la verdad. En un momento crítico, Ruggiero desvió un golpe fatal, y con una maniobra hábil derribó a su adversario, apuntando la espada directamente a su cuello. Hubo un murmullo general. Todo podía acabar en ese instante. Pero Ruggiero retiró la hoja. He vencido, dijo, con voz firme pero compasiva, mas no deseo humillar ni destruir al hermano de la mujer que amo. Que mis actos hablen por mí, no mis heridas. Rinaldo, aún en el suelo, se quedó en silencio. La nobleza del gesto desarmó su orgullo más que cualquier herida. Lentamente, bajó la mirada. Se levantó, extendió su mano, y con solemnidad declaró. Has vencido, Ruggiero. Y no solo en las armas. Has vencido en el corazón. La reconciliación fue celebrada con júbilo. Carlomagno, profundamente satisfecho, abrazó a ambos caballeros y proclamó que, por la voluntad de Dios y el valor demostrado, el matrimonio entre Ruggiero y Bradamante sería bendecido por toda la corte. Se organizó una gran ceremonia en la catedral, adornada con flores, tapices y himnos gloriosos. Los paladines, los nobles y hasta antiguos enemigos se congregaron para presenciar la unión de dos almas destinadas a amarse por encima de todo conflicto. Bradamante, vestida con una armadura ceremonial de plata y oro, caminó hacia el altar del brazo de su hermano, reconciliado y sereno. Ruggiero la aguardaba, con el rostro iluminado por una paz profunda. En ese momento, todas las batallas parecieron lejanas. El amor, la fe y la redención se entrelazaban como los anillos que ambos se ofrecieron. La bendición de Carlomagno selló la unión, y los cielos, claros y vastos, se abrieron como un canto eterno de triunfo y esperanza. Pero la historia no concluye aquí, pues el destino de Ruggiero no era solo el de un guerrero. Se cumpliría la profecía. Él y Bradamante serían los fundadores de una gran estirpe, los Estuardo, noble linaje destinado a dejar su huella en la historia.
Su amor, nacido entre lanzas y tempestades, se alzaba ahora como símbolo de unidad entre Oriente y Occidente, entre la guerra y la paz, entre la pasión y el honor. Y así concluye esta magnífica travesía, Orlando Furioso, donde la razón sucumbe a veces ante la locura, pero el amor verdadero, constante, noble y valiente, es capaz de restablecer el orden del mundo. Gracias por acompañarnos en esta épica aventura. Si te gustó, apoya el canal con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. ¡Hasta la próxima!